Mañana, Fernando, continuamos aquí en Ampliación de Noticias. Estamos ya a punto, si no se ha cumplido un año ya, de la guerra en Ucrania. Sin embargo, parece que el final todavía va a tardar en llegar. En un reciente discurso, el presidente ruso Vladimir Putin, ha señalado que Rusia suspende el cumplimiento por parte suya, de su país, del Tratado sobre Armamento Estratégico Ofensivo conocido como START 3. ¿Qué significa exactamente esto? Un desafío a Occidente, la continuidad de la guerra, en fin. Hay varias cosas que decir al respecto. Está con nosotros esta mañana, nos va a acompañar el embajador de la Federación de Rusia en nuestro país, el señor Igor Romachenko. Bienvenido, embajador. Muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Sí. Embajador, la primera pregunta era precisamente esa. ¿Qué significa el anuncio que ha hecho el presidente ruso de alejarse, de suspender su cumplimiento de este tratado de desarme nuclear con los Estados Unidos? Gracias por la pregunta. Lo que puedo decir es lo siguiente. En Ucrania no tenemos una guerra entre dos países. Nada de esto. Allá está la confrontación, las relaciones entre Rusia y el Occidente en general. Usted ha mencionado que estamos en vísperas de cumplir un año después de inicio de acciones armadas. Eso no corresponde a la realidad. Si recordamos la historia, vemos que todo se ha empezado en 2014, cuando, gracias al golpe de Estado en Kiev, al poder llegó el gobierno ilegítimo conducido por por ultranacionalistas que empezaron la guerra contra su propio pueblo, contra el pueblo ucraniano, que hablaba ruso, que se vinculaba con Rusia. En aquel entonces empezaron las acciones armadas y hasta el año 2022 en los combates murieron alrededor de 14,000 personas. En el occidente prácticamente nada se conocía sobre la materia. Después, cuando se ha empezado la operación militar especial por parte de Rusia, el 24 de febrero del año pasado, las tareas que hemos puesto ante nosotros eran tres objetivos. Primero, lograr primero proteger a los habitantes de Donbass de habla ruso. Segundo, desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. Y tercero, eliminar las amenazas a la seguridad de Rusia que provenían del territorio ucraniano. Nosotros hemos hecho todo lo posible para no llegar a las soluciones de fuerza. Sin embargo, el Occidente se negó a trabajar sobre las garantías de seguridad de Rusia que hemos propuesto a finales del año 2021. La OTAN suministró el armamento directamente al gobierno de Kiev todavía antes de que se ha empezado las acciones armadas. Y además es muy notorio
las confesiones del ex canciller de Alemania y del ex presidente de Francia sobre que los acuerdos de Minsk eran necesarios para el Occidente solamente para ganar tiempo y fortalecer las Fuerzas Armadas ucranianas. Nunca el Occidente quería llegar a alguna solución pacífica. Esto todo hay que recordarlo. Sobre el tratado de limitación de armamentos, todo es muy fácil. La parte rusa piensa que este tratado debe dar derechos iguales a las dos partes. Desgraciadamente, el Occidente en la práctica no permitía las revisiones de las instalaciones militares estadounidenses bajo diferentes pretextos jurídicos, que aviones rusos no tenían el derecho de aterrizaje, no tenían el derecho de cruzar el espacio aéreo europeo, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, nosotros no podíamos comprobar lo que hacían en los Estados Unidos, mientras que ellos sí que exigían hacer las revisiones en territorio ruso. Embajador Romanchenko, muchas gracias por su palabra, gracias por estar con nosotros en RPP. Usted ha dicho dos cosas principalmente: que las tensiones militares comenzaron en el año 14. En efecto, en esa época Rusia tomó el control de Crimea, pero después de eso se firmaron los acuerdos de Minsk y la Federación Rusa firmó acuerdos con Ucrania para poner fin a ese capítulo militar. El Perú es un amigo de Rusia, como usted sabe, tenemos relaciones de hace más de 50 años y tenemos mártires rusos que vinieron a ayudar a nuestro país con el terremoto del año 70, yo lo recuerdo muy bien. Sin embargo, usted sabe que el Perú, como la gran mayoría de países del mundo, votó en la Asamblea de la ONU para reprobar lo que se definió en la Asamblea de la ONU como una agresión de Rusia contra Ucrania, que significó el desconocimiento de una frontera internacional establecida por la ONU. La frontera que violó Rusia el 24 de febrero del año pasado estaba reconocida por todos los países, entre ellos el Perú. Entonces, usted no le llama guerra a eso, sino operaciones militar especial, y no dice que es una guerra entre dos países, sino del Occidente o la OTAN contra Moscú. Pero hay un problema claro con la frontera ucrania, que es una república independiente desde el año 91 y que no ha sido reconocida por Rusia. Por una parte usted tiene la razón. Sin embargo, por el otro, hay que recordar que los habitantes de una región tienen el derecho a la autodeterminación. Si vamos a tomar por ejemplo, las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Kosovo, aprobado el 22 de julio de 2010. Entonces, el dictamen de la Corte fue bien claro, que no importa la aceptación de no por el gobierno central, los habitantes de una zona del país tienen el derecho de para la autodeterminación. Lo mismo fue confirmado también en los pactos internacionales de derechos humanos y el acta final de Helsinki. Por eso pensamos que los habitantes de Donbass de habla ruso deben tener el derecho de hablar ruso. Ellos y nosotros hemos hecho máximo a partir del año 14 para llegar a la comprensión con Kiev al respecto sobre la defensa de la población rusa que vivía en el territorio ucraniano. Sin embargo, en vez de acordar algo, el gobierno de Kiev empezó a prohibir el idioma ruso, prohibirlo en las escuelas, en las oficinas,
cerraban canales de televisión de habla rusa. Esto es una clara violación del derecho internacional. Y este fue uno de los motivos de la operación militar de Rusia. Ahora, difícil de entender esa posición por cuanto usted mismo ha reivindicado el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Si un pueblo tiene un gobernante, digamos, y tiene derecho a hablar su propia lengua o a decidir sus propias reglas de comportamiento, ¿por qué tendría Rusia, que es un Estado completamente independiente, con una frontera demarcada, como ha destacado Fernando, tener que intervenir en las decisiones de un gobierno extranjero? Desde luego, es la confrontación de dos conceptos. Primero, de soberanía, y que contradice al principio de autodeterminación de los pueblos. Por eso no es tan fácil todo esto. Sin embargo, yo no entiendo por qué lo que se permite en Kosovo no se permite en caso de Donbass. Bueno, por otra parte, Rusia lanzó esta que usted llama operación militar especial en la creencia de que sería una operación de corta duración. Los meses fueron pasando y tuvieron que llamar cada vez más a jóvenes que se incorporaran porque el tema resultó más complejo de lo previsto. Y finalmente, esta semana hemos escuchado que en su discurso ante el Congreso ruso, Vladimir Putin ha anunciado la suspensión de la aplicación, no el retiro, sino la suspensión de un acuerdo de control de armas importante, y ha mencionado la posibilidad de usar armas nucleares. Esto, como usted comprende, eleva la guerra, escala el nivel y genera una preocupación internacional. ¿Qué se puede hacer? ¿Bajo qué condiciones Rusia podría negociar por lo menos un alto al fuego que permita la búsqueda de una salida pacífica y que cese el sonido de las armas? Yo soy embajador del Perú. Digamos, por eso difícilmente podría comentar las condiciones de una solución, de una posible solución pacífica en Europa Oriental. Sin embargo, me gustaría indicar que el presidente ruso Putin nunca dijo nada sobre la posibilidad de utilizar el armamento nuclear. Al contrario, él dijo que nosotros de ninguna manera vamos a violar el tratado de limitación de armamento estratégico, ni tampoco el tratado de prohibición de ensayos nucleares. Pero si el Occidente lo hace, lo vamos a hacer también. Muy bien, embajador. Esto sí dijo. Embajador, muchas gracias por haber respondido a nuestras preguntas. Ha sido el embajador Igor Romachenko, embajador de la Federación de Rusia en nuestro país.